de un alma redimida bajo tribulación. Un alma redimida bajo persecución habla con Dios en cuanto a lo que le sucede y centra su mente en sus estatutos. Salmo 119, versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. El autor de este salmo era un creyente realmente sólido. No vivió en los mejores tiempos de Israel. Sus oraciones muestran que tuvo que vivir en tiempos de apostasía, tiempos en que los creyentes como él eran escasos, tiempos en los que la apostasía se había institucionalizado en alguna medida y estaba en su contra. Este es uno de los versículos que muestran que ese era el contexto que tuvo que enfrentar el autor de este salmo. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Esta confesión indica que muchos del común estaban contra él. Además, algunos príncipes, varones con autoridad e influencia institucional, también estaban contra él. Habían hecho consejo contra él. Tenían la intención de quitarlo de su camino, desprestigiarlo a como diera lugar. Versículo 87. Esa fue la causa de la súplica anotada en el versículo anterior, versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. La carga aflictiva de la difamación y el desprecio es abrumadora para el alma de cualquier ser humano. El oprobio genera en el alma humana un tormento devastador sumamente difícil de sobrellevar. El autor de este salmo estaba siendo objeto de menosprecio por parte del pueblo y de algunos de sus líderes. Lo que deseo destacar es la forma como él enfrentó la tribulación causada por sus perseguidores. ¿Cuál fue la reacción de este salmista ante las agresiones apóstatas de los oficiales de su pueblo? ¿Qué hacía este creyente mientras los príncipes deliberaban contra él? Lo escribió en la segunda parte del versículo. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. No se puso a pensar cómo refutar el consejo de los príncipes. Meditaba en lo reglamentado por Dios. Centró su mente procurando entender y aplicar lo que le correspondía según su posición de servicio. Estar bajo desaprobación y escarnio no era fácil, pero entendía que su posición era servir a Dios conforme a sus estatutos. A eso se dedicó, entre tanto sus enemigos deliberaban buscando la manera de quitarlo de su camino. En este creyente la Escritura nos da un gran ejemplo de la manera de cómo mantenernos ante los embates de la persecución causada por la apostasía. Cuando la apostasía se generaliza hasta institucionalizarse, los verdaderos creyentes padecen desprestigio y persecución. No es fácil mantener la fe en Dios y la mente centrada en su palabra teniendo al pueblo y a sus oficiales en contra, pero es en medio de circunstancias como estas que la verdadera fe en Dios se hace visible. Dios el Padre ha decidido purificar la fe de sus hijos mediante el fuego de las aflicciones. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Escritura indica que poco antes del regreso del Señor, los escasos creyentes que estén en esta tierra serán puestos bajo una tribulación nunca antes sabida. Lucas 18:8, Mateo 24:21 al 25 y 29 al 31.
igual que la tribulación que estaba sufriendo este creyente, las causas de esa tribulación también será la generalización e institucionalización de la apostasía final. Las almas que prevalecerán ante tal persecución serán únicamente las que se mantengan centradas en el Evangelio del Señor Jesucristo hasta el fin. Mateo capítulo 24 versículo 13, Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 y capítulo 14 versículos 12 y 13. Un alma redimida bajo persecución no contiende con sus opresores. Habla con Dios en cuanto a lo que le sucede y centra su mente en entender lo estatutado por Él.